Bueno, buenas noches a todos los que nos visitan en esta plataforma y como siempre un saludo afectuoso y cariñoso para todo el pueblo de Cuba. Como siempre he dicho, por lo menos en los primeros videos de este canal, dije que este canal era para hablar de Cuba, no para hablar de Estados Unidos ni de otro lugar, porque para hablar de Estados Unidos tenemos una hora en la mesa redonda todos los días, una hora en el noticiero y tenemos el Granma para hablar de los Estados Unidos. Entonces no hace falta que yo hable en un canal de cubanos de Estados Unidos, ni de otro país porque Cuba tiene suficientes problemas. Pero esta noche, yo quiero darle algunos datos a los cubanos. Porque seguimos metidos en Venezuela, seguimos buscando enemistad con el socio comercial más cerca que tenemos. Tenemos dos socios comerciales cerca, Estados Unidos y México. Ya México no nos puede prestar, ya México nos condonó 500 millones de dólares porque no pagamos. Porque primero dejan que se mueran 11 millones de personas de hambre en Cuba antes de darle la libertad económica al pueblo de Cuba, la libertad de crear empresas, de ser solventes. Primero prefieren que nos moramos de hambre. Pero en materia de política internacional, me llama la atención que desde Cuba, Nicolás Maduro, que no es cubano, se pone a ofender a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El presidente de América Latina que más y más rápido ha hecho por controlar la pandemia en su país. El presidente de América Latina que le dio $300 a cada salvadoreño para que se quedara encerrado en su casa, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel abrió cuentas en todas las provincias para que el que pudiera donar dinero donara para utilizar ese dinero para producir alimentos. Entonces este hombre construyó así de rápido el hospital más grande para pacientes de coronavirus en América Latina y cuidado del mundo. Yo los invito a que busquen en internet. Incluso podemos hacer un video de eso. Pues resulta ser que Maduro dijo unas palabras sobre Nayib Bukele, porque Nayib Bukele sacó a la representación de Venezuela de El Salvador. Y es problema de Nayib Bukele, no es problema de los cubanos. Pero en esa reunión donde habló Nicolás Maduro, estaba presente, que es el hombre al que se va a dirigir la cámara. Cuando Maduro está hablando, se va a dirigir la cámara hacia él. Ese hombre es el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Es hacia el hombre que se va a mover la cámara cuando Nicolás Maduro está hablando, porque es el presidente anterior de El Salvador, o sea, la persona que Bukele sustituyó en el poder. Salvador Sánchez Serén es un ex comandante del FMLN, Frente de Liberación Nacional, que han sido los terroristas de El Salvador. Pero me llama la atención algo, que antes de Salvador Sánchez Serén
el presidente de El Salvador por el FMLN fue Mauricio Funes, quien ahora vive en Nicaragua. Mauricio Funes, ¿quién fue? Fue un periodista que es del Frente del FMLN, milita en ese partido y fue presidente de la República antes que Salvador Sánchez Serén. Y que ahora vive, este Mauricio Funes, vive en Nicaragua. Porque malversó 45 millones de dólares de una represa, señores. Y es buscado por la Fiscalía de El Salvador para que pague con cárcel. Ese hombre está en Nicaragua. Me llama la atención que Mauricio Funes se exila en Nicaragua, no se va a Cuba, que son los que le brindaron apoyo militar. Fidel Castro fue quien le dio armas, quién sabe, soldados, preparación militar, etc. ¿Por qué Mauricio Funes no se fue a Cuba? Se fue y se refugió en Nicaragua. Y ya vamos a hablar por qué se refugió en Nicaragua. En otro video vamos a hablar del presidente de Nicaragua, lo que no se sabe en Cuba. Entonces me llama mucho la atención que presidentes comunistas, porque este Mauricio Funes era militante del FMLN, y Evo Morales no fueron a pedir asilo al corazón del comunismo en América Latina. Evo Morales se fue a México, Mauricio Funes se fue a Nicaragua. ¿Por qué no piden asilo en Cuba? Porque saben que llegando a Cuba le quitan el billete, mi hermano, y que en Cuba le van a dar un ladita y tienes que comprar la gasolina, y aquí no pueden haber empresas ni empresarios. Disculpen, pero este video yo lo quiero poner porque, señores, los cubanos desearíamos un presidente como Bukele, y Bukele mismo nos va a dar los argumentos por lo que yo quisiera que tener un presidente así en Cuba. Pero no digamos Bukele. Vamos a hablar de un presidente amigo de Cuba. De México, López Obrador. López Obrador es amigo de Cuba, incluso es de un partido de izquierda. Ha traído a su país a los chinos, ha atraído a su país a los rusos, pero no renuncia a su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y hace poco estuvo reunido con Trump, se me va el nombre del presidente de México. Este hombre se sienta con los americanos, se sienta con los chinos, se sienta con los rusos, se sienta con quien traiga empleos e inversión a su país. Los cubanos queremos presidentes así. Escuchemos los argumentos. ¿Por qué un presidente tiene que gobernar para su pueblo y no para sus intereses personales ni políticos? Carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa se nota? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino
Todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro, e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se puede preguntar, ¿cuál es el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámele de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional solo únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. Bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que puede destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenza han logrado con la destrucción de Venezuela. Señores, así tiene que pensar un presidente. ¿En qué le beneficia a mi pueblo la relación con Venezuela? En nada. Hay que decir que hoy Estados Unidos, muchos empresarios americanos tienen sus fábricas en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, y generan empleos, miles y miles de empleos. Pero a Cuba cierra esa posibilidad, interviniendo en la política de Venezuela. De hecho, Cuba creó la revolución bolivariana, Fidel creó a Chávez. Si todo ese esfuerzo en hacerse enemigo de los americanos
lo hubiesen concentrado en dejar, en facilitar que señores, el cubano es emprendedor. El cubano donde quiera que llega sobresale por su trabajo. El cubano sin recursos hace fábricas ilegales de cualquier cosa. ¿Cómo sería la economía hoy cubana si los cubanos no se nos hubiese arrebatado la libertad económica de crear empresas? Entonces tiene que venir este Maduro con el otro expresidente de El Salvador, valga la redundancia, Salvador Sánchez Serén, a ofender a un hombre que es un gran presidente. Vuelvo a repetir, mientras Díaz-Canel le pedía a los cubanos que donáramos dinero para comprar materias primas el gobierno para producir, este hombre le daba $300 a cada salvadoreño para que no salieran de sus casas. Entonces, ¿hasta dónde la mentira? Ahí en Cuba nadie ha dicho, ningún medio de comunicación ha dicho que Mauricio Funes desvió 45 millones de dólares. Y es un presidente de izquierda de El Salvador, del mismo partido que Salvador Sánchez Serén. Por cierto, yo pensaba que este video era donde salía Maduro hablando. Y me confundí, puse solamente la respuesta de Bukele. Pero de todas maneras el punto al que quería llegar se logró. Este hombre no piensa en otra cosa que no sea el bienestar de su pueblo. Si usted cree que quiere un presidente así, un presidente como López Obrador, yo le invito a que se suscriba a este canal y que nos hagamos viral y lleguemos a que el gobierno de Cuba nos escuche por este canal. Buenas noches.